¿En qué medidas concretas se traduce que su Gobierno afirme haber interiorizado el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas respecto a la gestión de los fondos mineros por parte de anteriores gobiernos socialistas? Esta cuestión yo ya hice alguna valoración pública, recordará, y quiero volver a explicarla. Nosotros, ante cualquier informe de un órgano, como puede ser el Tribunal de Cuentas, como puede ser la Sindicatura de Cuentas en Asturias, como puede ser el Consejo Consultivo o el Consejo de Estado, incluso en su caso, o cualquier órgano que en este sentido emita interpretaciones fundadas en derecho o que analiza desde el punto de vista de la perspectiva financiera, económica, nosotros analizamos, estudiamos, interpretamos y tratamos de aplicar. Uno de los ejemplos más recientes que tiene de esto que estoy haciendo referencia, de que los informes no caen en saco roto, es en relación a la bolsa de interinos, a esa polémica que en estos momentos está en el debate público y que es como consecuencia de un informe del Consejo Consultivo, recordarán. Mire, ya se están aplicando algunas de las recomendaciones importantes de ese informe del Tribunal de Cuentas. Por cierto, un informe que en las conclusiones principalmente se dirige a dos actores, recuerde, al Ministerio de Transición Ecológica y al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, que saben además que se proyecta un cambio y dotación de más recursos, que sería ese Instituto para la Transición Ecológica de la Economía. Mire, por lo pronto, lo que son los fondos pendientes de aplicar de lo que es el Plan 2013-2018, en torno a 100 millones de euros en el caso de Asturias, por parte del Ministerio, conocido este informe, ya se está solicitando información adicional. ¿Para qué? Para que los proyectos municipales y también los proyectos autonómicos establezcan la capacidad de generar empleo, el impacto socioeconómico que tienen realmente la aplicación de estos proyectos en el territorio y, por último, que se presente antes de la firma de los convenios el proyecto técnico completo, de forma y manera que se garanticen que luego no vamos a recibir o no va a haber problemas, que era una de las cosas que pasaban. Se firmaba el convenio y a la hora de tener el proyecto completo resulta que había desfases entre lo previsto y lo que realmente era el proyecto. Por tanto, lo que le puedo garantizar es que nosotros con cualquier proyecto, con cualquier informe, con cualquier valoración del órgano que sea, lo examinamos, lo analizamos y lo tratamos de aplicar. El informe de fiscalización sobre los fondos mineros elaborado por el Tribunal de Cuentas a instancias de Podemos ha expuesto de forma sistemática por primera vez las prácticas e irregularidades que provocaron el despilfarro de cientos de millones de euros que deberían haber servido para regenerar el tejido económico y social de las cuencas mineras y del conjunto de Asturias. Es evidente que ante un caso de semejante magnitud se derivan diversas responsabilidades, entre ellas las políticas. Sin embargo, desde su Ejecutivo se ha afirmado que es únicamente en el ámbito político donde pueden dilucidarse esas responsabilidades. Y esa afirmación se puede matizar, porque ¿cuál es el ámbito político? No creemos que se pueda reducir a la institución el ámbito de actuación de lo político. En primer lugar, porque no se reduce a la institución el espacio de influencia ni el de beneficio de los políticos. Y, en segundo lugar, porque cuando el mundo de las élites consigue saltarse los controles democráticos, la responsabilidad de los representantes públicos es favorecer, en la medida de lo posible, que se restituya el quebranto a la sociedad. No es la institución, por tanto, el espacio único de la política, sino una de las facetas de lo social. Y aun así no negamos que debe ser la institución, y en concreto esta Junta General, el ámbito en el que de forma preferente se aborden las contradicciones de los representantes públicos y de los partidos políticos, para identificar errores, pero también para poner sobre la mesa posibles soluciones. El informe del Tribunal de Cuentas no se limita a establecer las responsabilidades de los políticos, ni de los gobiernos, ni de los partidos. No se trata de un informe de esas características, más bien al contrario. La responsabilidad se disemina, sin por ello difuminarse, entre distintos agentes políticos, empresariales y sindicales. Aun así, cuesta entender que un partido político, a la sazón componente único o prioritario, siempre definitorio, de varios gobiernos autonómicos y municipales relacionados con el caso, afirme que no pretenda revisar la labor de anteriores gobiernos, sino actualizar y mejorar su actuación. La contradicción es patente. ¿Cómo se puede actualizar y mejorar una actuación que no se revisa críticamente? ¿Qué significa interiorizar un juicio sobre el pasado propio al que no se pretende echar la vista atrás? Si de verdad se pretende aprender del pasado y establecer las condiciones para que los nuevos fondos europeos se distribuyan de forma adecuada, es fundamental repasar con espíritu crítico los déficits en los dispositivos políticos que deberían haber controlado la gestión de lo público.
Y no es el menor de los déficits que haya tenido que ser precisamente Podemos quien solicitase esta fiscalización, trasladando así una percepción generalizada de la sociedad asturiana. No se podría de ningún modo alegar desconocimiento de las irregularidades descritas en este informe cuando tanto el Estado como el Gobierno autonómico estaban presentes en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Los procedimientos señalados, directa e indirectamente, por el informe del Tribunal de Cuentas dibujan una estructura tan profunda que sus raíces siguen bien arraigadas en el actual esquema gubernamental y administrativo. Algunas de estas irregularidades resultan particularmente alarmantes. Tal es el caso de Futeca, en donde un empresario del sector cárnico se queda presuntamente con medio millón de euros para fines que nada tienen que ver con la subvención, pero que nadie le solicita que devuelva. En el orfanato minero, el Fundoma, se usaron 3,6 millones de euros para realizar, sin someterse a los controles adecuados, un proyecto que, tal y como señala el informe, podría haber llevado a cabo la propia Consejería con sus recursos. El caso de Montepío ilustra en buena medida el alcance de este circuito de despilfarro de dinero público expuesto por el Tribunal de Cuentas, llegando a modificarse un Real Decreto únicamente para dar cabida al proyecto del Montepío en las bases de una subvención en la que inicialmente no encajaba. A este respecto, el informe señala que no se justificó de ningún modo la necesidad u oportunidad de la construcción de una residencia para mayores, ni se facilitó ningún documento motivando la construcción de un equipamiento de esa naturaleza. Se trata, en todo caso, de una pauta general. La lectura del informe revela que buena parte del dinero de esos fondos se destinó a proyectos que no se ajustaban a los criterios de selección y evaluación. De hecho, a menudo no había ningún criterio constatable, de manera que se abría la puerta a prácticas que podrían calificarse de clientelares. Y, a decir del Tribunal de Cuentas, esa puerta estuvo bien abierta durante mucho tiempo. El punto 34 del informe dice que no se elaboraron estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el impacto de los fondos aplicados, que ascendieron en el periodo fiscalizado a 1.105 millones de euros para la línea de infraestructuras y 681 millones de euros para las de proyectos empresariales. Y nos encontramos ahora en un contexto particularmente delicado, en el que se deben gestionar los fondos que ofrece el mecanismo de transición justa de la Unión Europea, cuya importancia para el desarrollo de nuestra economía y para fijar población estaremos de acuerdo en que es fundamental. ¿Qué garantías tiene la ciudadanía ahora de que no se va a especular de nuevo con fondos que deberían invertirse íntegramente en el futuro de Asturias? Hay que establecer un control exhaustivo de las inversiones, planificando con detalle, para que los proyectos que se lleven a cabo sirvan para crear nuevos focos de empleo y fijar población. Y es fundamental, además, hacerlo cuanto antes, porque los plazos corren. Se trata de estar a la altura simple y llanamente. Los gobiernos y las personas que protagonizaron el descontrol que pone de manifiesto ese informe del Tribunal de Cuentas no solo formaban parte de un desastre ético, económico y político. En un sentido muy literal y muy tangible, y termino, estaban traicionando a la gente de Asturias, a cada uno de los miles de jóvenes emigrados, a cada uno de los autónomos que tuvieron que cerrar la persiana, a cada una de las generaciones de asturianos y asturianas que solo necesitaban una pequeña ayuda para sacar adelante un proyecto de vida. Yo le pregunto, ¿cómo van ustedes a hacerlo? Le repito que el informe dice bien claro, las recomendaciones principales son al Ministerio de Transición Ecológica y al Instituto responsable de la gestión. No obstante, también le he dicho de forma clara que nosotros, como Gobierno del Principado de Asturias, vamos a analizar ese informe para la parte que nos corresponde a nosotros de la gestión y, sobre todo, donde nosotros podemos influir en la gestión de esos fondos, que cumplan con sus objetivos. Pero, dicho esto, quiero dejar también dos cosas claras, porque usted ha hecho referencia a cuestiones que se relacionan con la corrupción y a mí me gusta decir siempre dos cosas al respecto. Este Gobierno ha demostrado tolerancia cero, siempre, y, en segundo lugar, ha demostrado también que nosotros tenemos una colaboración plena con la justicia, no cuando nos interesa, sino siempre. Y esto es colaboración con jueces y tribunales, pero también con la Fiscalía. Por cierto, señor Ripa, no sé si sabía que en el Tribunal de Cuentas hay Fiscalía. Quiero decir que con esto de llevarle, a mí me pareció un poco impostado. ¿No? Oye, me llevo el informe a la Fiscalía cuando la propia Fiscalía, entre ellos, seguramente se lo comunican. Yo creo que lo que hizo fue ahorrar sellos. Eso está muy bien, una gran tarea. Pero mire, yo quiero hacer una defensa también, porque es cierto, los elementos de crítica que se aportan yo no los voy a obviar, están ahí. El informe, como le digo, hay que interiorizarlo, analizarlo y cumplirlo. Pero, hombre, permítame también que haga una defensa
de los cientos de gestores que han sido honestos en la aplicación de estos fondos a lo largo de los años y especialmente, evidentemente, en las diferentes estructuras autonómicas, pero también quiero citar alcaldes y alcaldesas que han sido muy honestos en la gestión de los fondos. Porque no me gusta esto de la sospecha generalizada. A mí esto de que vayamos por la vida de torquemadas, quemando gente, no me gusta nada. Y me gustaría en este sentido hacer una defensa de ellos. Igual que quiero defender a los propios fondos. Porque, claro, ahora que estamos hablando de la aplicación de los nuevos fondos, el debate que hay que abrir, que a lo mejor hay que ser sinceros, hay gente incluso que dice que los fondos no sirvieron de nada. Yo no estoy de acuerdo en esa apreciación. Yo vivo en la cuenca. Yo vivo en la cuenca y si no hubiera sido por los fondos, muchas de las infraestructuras que hoy disfrutamos no existirían por la incapacidad. Eso es así. Oiga, los que vivimos en la cuenca lo sabemos. A veces se habla de la cuenca, muchas veces en sentido como si no tuviera... No, yo vivo en la cuenca. Y muchas de las infraestructuras que fueron financiadas con los fondos, disfrutamos de ellas gracias precisamente a que existieron estos fondos. Y eso hay que decirlo también alto y claro. Porque que haya habido mala praxis por parte de los sectores que aplicaron o determinadas aplicaciones concretas no significa que invaliden a la totalidad de la gestión de los fondos. Por eso lo quería decir en este sentido. Y nosotros, fíjese, ayer reclamamos, o el consejero lo explicó, el consejero de Industria aquí, la necesidad de que en el nuevo Fondo de Transición Verde pues haya precisamente más recursos de los previstos, porque nos parecen insuficientes. Y ya estamos preparando en ese sentido el trabajo conjunto con otros territorios. Y es fundamental seguir consiguiendo recursos. Sobre los fondos mineros hay los anteriores, no digo ahora, ni tan siquiera lo de los 13 y 18, sino los anteriores al año 12, hay una duda o hay un debate que es erróneo, ¿no? Y es el siguiente. No todos los fondos de aquel periodo, su aplicación era para la generación de empleo. Y ese es un primer error que comete mucha gente. Y eso es desconocimiento. Había dos tipos, efectivamente. Había un tipo ligado a la generación de empleo, pero otro, una parte importante, era la generación de infraestructuras de calidad, de forma y manera que la vida en las cuencas mineras, la forma de vivir en las cuencas mineras se adaptara a otras áreas de Asturias, o a otras áreas de León, o a otras áreas de Teruel, o quien fuera, ¿no? En este sentido quiero destacarlo. Así que permítame que, en este sentido, le reitere. Compartimos sacar conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas. La parte que nos corresponde la vamos a aplicar, como no puede ser de otra manera. Vamos a intentar que la aplicación de los fondos sea ejemplar y responda a las necesidades, sobre todo del empleo, que es hacia donde van ahora. Pero también le quiero decir que nosotros defendemos de forma decidida la existencia de fondos mineros que compensen la desigualdad de las cuencas.